Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues por fin os traigo el vídeo tan solicitado desde hace tanto tiempo, que es el vídeo en el que os voy a contar cómo superé y cómo perdí mi miedo a volar. Ya os hice un vídeo comentando cómo vencer los miedos o cómo las estrategias que yo suelo utilizar para vencer todo tipo de miedos, o para ir con ellos de la mano, mejor dicho, más que vencerlos. Tenéis el vídeo en el canal, ¿no? Se llama Cómo vencer nuestros miedos. Pero hoy me quería centrar más concretamente en el del miedo a volar, que para mí ha sido totalmente un antes y después. Las que me seguís por redes sociales, especialmente en Instagram, donde soy @anaparichi, sabéis que os comenté a principios de año, justo en enero de 2018, mi primer propósito de año nuevo fue perder el miedo a volar, porque yo llevaba 9 años sin subirme a un avión. Hasta entonces me había estado subiendo desde los 9 años más o menos, empecé a viajar en avión. De hecho, mi primer viaje fue a Estados Unidos, con mi familia y tal. Fuimos allí pues cuando tenía yo 9 o 10 años, fuimos a Disney World, etc. Y muy bien, la verdad que ahí fui en la cabina, todo estupendo. Y luego poco a poco he ido subiendo más veces en aviones, e inclusive fui cada vez montando más, hasta incluso estuve trabajando en una compañía. Yo era la responsable internacional de ventas y teníamos que viajar también por toda Europa y demás. Y bueno, cada vez le fui cogiendo como más pavor, más temor, era como una sensación ya de bastante incomodidad. Ya el hecho de que me dijeran, pues tienes que volar a tal sitio, para mí suponía estar casi un mes antes visualizando el momento. No me hacía ninguna gracia, ya dentro del avión no me hacía para nada gracia. Y entonces era ya subirme, empezar la sensación horrible de, sobre todo al despegar, el resto bien más o menos. Pero a mí era el despegue. Esa sensación cuando empieza, ¿no?, a acelerar y... O sea, yo era como de, vale, y ahora justo estamos subiendo y nos caemos. Entonces mi mente rellenaba todo tipo de escenas y lo pasaba fatal. La verdad que no es que entrara en pánico ni me ponía a chillar, yo me quedaba callada, por dentro me quedaba agarrotada, después bajaba del avión y era como, oh, Dios mío, gracias por estar en tierra, me he salvado, menos mal. Pero cualquier ruido que tú oyeras dentro del avión era motivo de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le decías mirabas caras, ¿no?, de azafatas, de todo el mundo. Yo de hecho recuerdo en una avioneta que subí de Sligo a Dublín, en Irlanda, que para mí eso ya fue también como, Dios mío, qué horror. Igual, en el mismo trabajo que os comentaba, estábamos viajando y me acuerdo que empezó pues eso, con turbulencias y tal y cual. Era una avioneta pequeñita, se notaba un montón y la gente con el periódico, ¿no?, así, pum, pum. Yo les veía tan tranquilos y yo era como, Dios mío. Entonces yo me daba la vuelta, miraba a la azafata y me decía, it's okay, y yo, it's okay, vale, vale. Y otro rato la iba mirando y yo decía, bueno, qué insensatos estos que van ahí leyendo el periódico y no son conscientes de que se van a morir, ¿sabes? Yo era como, ya empecé a entrarme horrores. Entonces dije un buen día, mira, se acabó. A partir de ahora no cojo más aviones, qué ganas de pasarlo mal tontamente. Si total, si a mí me gusta mucho viajar en coche y en barco, no necesito el avión, se acabó, nunca más volvería a subir un avión. Y esto fue hace 9 años. Entonces está 9 años, evidentemente, claro, para el tema vacaciones y para todo, pues no te puedes ir muy lejos o puedes ir en coche. De hecho, el último viaje que hice por Europa fui en coche hasta Barcelona, luego allí cogimos un ferry con el coche hasta Roma y después ya por Europa y tal. Entonces era como, a mí no me limita nada, si yo voy estupendamente en el coche, así descubro sitios nuevos. Y bueno, este año de repente pues dije, mira, se acabó la tontería, año nuevo, no puede ser que yo esté diciéndole a la gente que pierda el miedo a emprender, porque yo soy emprendedora, hago un montón de cosas, tal, y sin embargo, pues tener miedo a volar, o sea, era como, qué cosa más rara. Y entonces dije, pues ya está, firme propósito de año nuevo, perder el miedo a volar. Entonces lo primero que hice, a partir de enero, empecé a mentalizarme ya poco a poco, y lo primero que hice fue, analizar cuál era la razón de mi miedo. Porque yo era simplemente, me había ido negando, no, cada vez lo veía peor, y se hizo una bola y ya nada, no quería nada, ¿no? Entonces estuve pensando, pero ¿cuál es la razón real, no? Entonces estuve viendo los momentos de mi vida puntuales en los que me había dado esa sensación de que mi vida corría peligro, ¿no?, en ese caso. Después me acordé en mi mente, fijaos que yo ni siquiera le había dado importancia, pero me acordé en mi mente que mi padre me había contado una historia, no era una historia, era un caso real suyo, cuando yo tenía unos 10 años o por ahí, o incluso menos,
le contó estaba hablando con alguien y entonces nos empezó a contar cómo se había salvado él porque tenía un vuelo a Bilbao, por lo visto, hace un montón de años, le salió una cosa de trabajo y entonces mandó a su delegado en lugar de asistir él y el avión pues se estrelló en Bilbao hace muchísimos años y que él, claro, él se había salvado y tal. Entonces yo la verdad que en su momento, cuando era pequeña, no le di nunca importancia a esta anécdota, le iba, pues incluso yo la contaba así, mi padre salvó. Pero claro, fijaos esto para una niña, ¿no? El hecho de pensar que tu padre se puede matar en un avión, que está vivo y además que ese avión se accidentó. Entonces, yo creo que eso empezó a hacer como mella en mí. Luego también el hecho de ir con él en avión, yo solamente viajo casualmente con mi padre en avión, bueno, también he ido sola y luego más adelante, pero de pequeña. Y yo no era consciente, me di cuenta también después, de que mi padre tenía miedo a volar. Un poco. O sea, no el de ya no vuelo porque ha seguido volando y todo y a mí no me decía nada, él tan tranquilo. Pero cuando alguna vez yo notaba un pequeño susto, tenía dudas o yo ponía cara un poco de tal, le decía papá tal, y me decía ya, para ya, no sé qué. Entonces yo decía, uy, se ha enfadado conmigo. Pero luego después, este año en esta introspección, yo decía, no, es que a él le daba cosa. Yo ni me acordaba de lo del accidente ni nada, de esta imagen. Entonces dije, claro, si tú eres una persona, porque el miedo, el miedo es innato, pero el miedo se aprende. O sea, tú aprendes a qué cosas tienes miedo realmente. De hecho, si tienes miedo a los perros, a tal, a cual, ha sido o bien porque lo has vivido, lo has experimentado, has tenido una experiencia dramática, o bien lo has oído de alguien que para ti ha sido impactante, o bien lo has visto en revistas, en periódicos. Claro, tú vas viendo accidentes, no sé qué, pero también veo accidentes de coches y no por ello dejo de montar en coche. O leo sobre noticias de asesinatos y no por ello dejo de salir a la calle pensando que me van a asesinar. Pero claro, tú, una vez que empiezas tu amígdala, ¿no? Empieza a saltar, ¡pum!, alarma, alerta, con situaciones que tú has vivido como peligrosas. Entonces yo, pues supongo que empecé a mezclar esa parte entre lo de mi padre, lo de tal, el ir con él y ver que en el fondo era como, uy, algo me emitía de esto, no es seguro. O la gente que yo oía hablar en mi familia, ¿no? O sea, al final tú vas a ir recopilando y luego vas... Claro, el hecho de no tener la información verídica y real de lo que es un avión, de cómo funciona y demás, hace que tu mente todo lo que no sepa, pues se lo inventa y lo rellena con imaginación. Todo lo que yo no sé, yo lo relleno con imaginación. Eso para todo en la vida, lo que tú no sabes, más o menos te lo inventas. O sea, no te quedas ahí como en un vacío y ¡pip! Entonces, claro, al final el cerebro puede elegir rellenarlo de cosas positivas y qué bien que va a venir, o rellenarlo de drama y catástrofe. En mi caso es lo que hacía, era sobre todo la sensación del despegue, no la desconexión, era como el boom, despegamos. Entonces lo primero que hice fue darme cuenta de esto, ¿no? De dónde viene. Si vosotras tenéis miedo a volar, pensad qué momentos han sido lo que os han dado miedo, qué es lo que habéis oído, qué es lo que os han dicho, o a quién conocéis, a quién habéis visto, o con quién habéis viajado que tuviera miedo, ¿vale? Porque todo esto se aprende, de verdad. Igual que se aprende, se desaprende. Gracias a Dios. Entonces yo la verdad es que veía que era como imposible que yo pudiera volver a volar. O sea, después de 9 años negándome, además mientras más me negaba y más rechazaba y más huía de los aviones, era como, ay no, quita, qué miedo. O sea, más miedo le das, aunque tú pienses que no, pero al final coges más todavía, es como, uff, aquí ni me acerco. Entonces tú piensas que estás siendo valiente porque te estás alejando del peligro. Total, que luego la segunda cosa que hice fue pensar ya más, no a nivel real de qué es lo que ha pasado, que ha sido mi motivo y mi motor del miedo, sino mucho más a nivel inconsciente. O sea, decir, esto ya es un poco más friki mío, ¿vale? Pero fue un ejercicio que yo hice. Si lo queréis hacer bien a nivel mental, genial. Si no, yo cuento mi experiencia, lo que yo estuve haciendo esos meses. En enero también. Entonces, bueno, lo siguiente que hice fue empezar a ver vídeos de aviones no estrellándose ni accidentes aéreos, o sea, eso no sirve para nada, igual que no me pongo a ver accidentes de coches ni cosas así, ¿no? Ni muertes ni destrucción, no. Pero lo que sí puse fueron, no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Pero empecé a buscar primero gente que tenía miedo y lo había superado, ¿no? Por YouTube, por curiosidad saber qué habían pensado, qué habían sentido, y sobre todo aviones a punto de, o sea, como en situaciones límite, aviones volando en situaciones brutales, ¿no? Despegues brutales, aterrizajes brutales. Y ahí, por ejemplo, empecé a ver, pero continuamente, todos los días, me ponía a lo mejor 2 o 3, los veía, pum, de manera sistemática. Entonces empezaba a ver cómo, oye, sí, parece que se iba a dar, pero no.
empezó a esquivar, me di cuenta de la flexibilidad, por ejemplo, que tenían las alas, de cómo iban esquivando, de cómo superaban mogollón. Entonces decía, claro, igual que con el coche puedes maniobrar, con un avión también, especialmente si eres además un piloto experimentado, que normalmente los conductores de coches no llegamos a ese nivel ni de broma. Total, que empecé todo eso como a familiarizarme con cosas que en realidad no pasaban y que los aviones sí se podían manejar bien. Y luego, en tercer lugar, la cosa esta friki que hice, que os digo, en mi caso, lo digo friki porque a mí me gusta mucho la introspección, pero entiendo que no todo el mundo lo va a compartir, pero por si acaso os viene bien. Yo empecé a tratar de buscar también el sentido del origen de la palabra que yo, o sea, de mi miedo a volar, ¿no? Estaba hablando con una persona y tal, de repente estábamos charlando, no sé qué, y yo decía, no, porque hablando de otras cosas que nada tenían que ver, aunque yo ya era como enero, febrero también, justo todo estaba un poco relacionado y yo no paraba de ver pues mis vídeos, mentalizarme de dónde estaba el origen, etc. Y estaba hablando de eso con una persona, estábamos manteniendo una conversación acerca de emprendimiento, de tal, oye, pues quiero lanzar esto, pero pues no sé si me atrevo. Yo decía, no, pues es que no sé, en el fondo, claro, es que pues a lo mejor mi familia no lo entiende porque son más conservadores, yo soy más arriesgada que ellos y entonces muchas veces pues me frenan, ¿no? A la hora de tomar decisiones es como, no hagas esto, siempre me ha pasado un poco en mi familia, ¿no? Y siempre he sido ahí como la más lanzada en ese sentido. Y ellos son más conservadores y tal, y no me entienden. Entonces la persona no sé cómo me dijo, claro, es que tú estás hecha para volar. Y de repente me quedé así parada y yo, estás hecha para volar. Yo, claro. Y de repente en mi mente fue como, ostras, es que tengo miedo a volar. Miedo a despegar, de hecho. Y claro, esto siempre es algo que me ha pasado en la vida en general, ¿no? Siempre que he hecho algo, pues como a todos nos pasa obviamente, me frena mucho el querer encontrar la seguridad al 100%, el que todo esté bien, el que todo vaya a salir bien, ¿no? El buscar garantías de éxito de cada acción que emprendes, sobre todo en emprendimiento. Yo decía, joder, es que al final siempre que me lanzo algo digo, claro, es que yo en la vida tengo miedo a volar o miedo a que mi familia, los pobres se sientan mal de que no les hago caso y yo tenga ideas, ellos a lo mejor pues sean un poco más conservadores. Y empecé a pensar, ¿no? Pues decir, claro, es que al final me estoy limitando yo sola. Es una creencia limitante de que yo no puedo volar, no puedo despegar, porque claro, si yo volara, estaría todo el día viajando. Por mí estaría todo el día fuera. Yo soy una persona que necesito mucha libertad y me encanta viajar y conocer el mundo. Y yo decía, claro, es que para mí, si yo soy capaz, si yo fuera capaz de perder el miedo a volar y de perder el miedo a despegar, evidentemente, en la vida. O sea, para mí ya fue como de en la vida, miedo a volar en la vida, miedo a despegar en la vida, yo ya no tendría límites de ningún tipo. O sea, yo ya, para mí, comparado con eso, yo ya podría hacer cualquier cosa, vería que no hay límites, que el mundo es el límite. Y entonces, claro, fue una mezcla, ¿no? Entre, oye, pues el ver el origen, el buscar también toda la información que pude y el hecho de entender, en mi caso, que a lo mejor para mí era una limitación muy grande y fue cuando empecé a decir, no, yo no quiero estar limitada. O sea, esto ya no es una cuestión de volar o no volar, sino es una cuestión que a mí me está limitando para hacer otras cosas. Y si pierdo el miedo a volar, ya sí que podré perder el miedo a emprender mil cosas, porque realmente para mí el miedo a volar en un avión es por miedo a la muerte, miedo a matarme. O sea, entonces yo decía, ¿qué más da que me pille? Si me tiene que pillar, me va a dar igual aquí que allá. O sea, mi cosa, y si me mato, bueno, pero es que te puedes matar en mil sitios. Y es cierto que mucha gente, y esto os pasará a todas las que tengáis miedo a volar, cuando empiezan a contarte las estadísticas, a mí es que me daba igual. O sea, pero hombre, si el avión es el método más seguro, si no ves que la estadística dice, yo digo, que me da igual la estadística, el miedo a volar es algo irracional, no es racional. No es, no tengo miedo por esto por lo otro, es un miedo irracional y además aprendido y creado y metido bien ahí. Y las creencias, cuando uno tiene una creencia es un dogma de fe, o sea, es una certeza. La persona que tiene una creencia, sea irracional o no lo sea, es una certeza. Entonces claro, tu cuerpo reacciona, o sea, si tu pensamiento está en que es una amenaza, todo tu cuerpo va a reaccionar así. O sea, la amígdala hace ¡pum!, alerta, dispara el sistema simpático, que hablábamos en el vídeo del miedo, y tú ya estás, la respiración alterada, ansiedad, los músculos contraídos, de hecho por eso sales como después de una pelea. Entonces todo el cuerpo reacciona así, pero eso no se puede mantener todo el día, estás ahí en tensión, en estrés, es una sensación horrible, entonces viajas pendiente. De hecho, fijaos, el sistema, porque tú dices, me he fijado en los ruidos, es que oigo todo.
y más que vas a ser capaz de escuchar y de ver que normalmente, porque cuando el sistema simpático se activa, es como que estás en modo de huida o de ataque, o sea, se ponen automáticamente todos los sentidos en alerta y ves todo, escuchas todo, los más mínimos ruidos, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Porque tú estás como si estuviera todo amplificado, todo tu cuerpo, lo que tocas, lo que respiras, las respiraciones, estás, claro, y además no solo estás en modo ansiedad de ataque o huida, es que encima estás sentado en un avión parado y no hay salida, por eso la sensación es como de es que estoy aquí parado, no puedo hacer nada. Perdóname que estoy así todo el rato con el flequillo, es que se me va cayendo y es un rollo, lo siento, que no es que yo sea maniática de tocarme el pelo, pero bueno, para no acabar al final con el pelo todo el rato en la cara. Bueno, pues entonces, dicho lo cual, hacía años que me habían estado comentando, o sea, yo decía, bueno, pues lo siguiente ya va a ser coger un avión. Y entonces yo decía, venga, voy a volar, tiquití. Y empecé a comentar en Instagram que yo tenía miedo a volar. Y que uno de mis propósitos era ese, que estaba, pues había hecho incluso un curso online, me había informado de todo, curso online de cómo funcionaba un avión, etc. Y entonces una chica me escribió, bueno, no una, varias personas me escribieron al privado y me dijeron, mira, te recomiendo el curso de perdiendoelmiedoavolar.com, que es el que lo lleva, se llama Alfonso Bertodano, que es piloto y es psicólogo y él imparte los cursos para Europa desde hace 1000 años y tal. Y yo antiguamente, siempre que alguien que me recomendaba un curso para perder el miedo a volar, yo antiguamente se hacían en simulacros, o sea, en simuladores, perdón, juraría. Entonces yo decía, pero qué tonterías, es que yo en un simulador nunca voy a tener miedo, o sea, si yo estoy ahí en tierra, por más que empiece, tormenta, no sé qué, me va a dar igual, digo, si a mí no me da miedo un simulador. Total, que siempre rechazaba ir a todos. Pero bueno, me hablaron muy bien de este curso, y entonces pues me interesé. Me metí en la web, estuve cotilleando, había plaza para marzo, faltaba como un mes o por ahí. Y entonces, pues justo le empecé a seguir a este chico de perdiendo el miedo a volar, empecé a seguirle. Pero en mi mente yo decía, bueno, yo lo haré por mi cuenta. Y estaba además tan motivada que yo decía, es que nada se puede escapar. Total, que justo no sé cómo un día en su stories puso pues, algo con su niño, una tontería con su niño, estaban jugando y dije, qué majo. Entonces le escribí y le dije, ay, qué gracioso, no sé qué tal. Ah, por cierto, que sepas que me han recomendado, o sea, que te sigo porque me recomendó varias personas, que es que tengo miedo a volar, pero que vamos, que yo estoy ya súper decidida, estoy súper motivada y lo voy a superar y tal. Entonces él me dijo, bueno, pues esa es la actitud, así es como se consigue y tal. Por si acaso estuvieras interesada, no sé si queda 1 o 2 plazas para tal día en marzo. Y de esto que yo empecé a pensar, oye, ¿y si la vida me está dando la ayuda de, oye, si has contactado con él y encima te está hablando de esto, te está viniendo bien, digo, ¿y si lo hago? ¿Y si definitivamente es como para mí el culmen de decir, oye, pues me hago el curso y ya es como para mí el final del ciclo? Porque sé que muchas personas, yo ya llevaba 3 meses ahí a muerte con todo, ¿no? Entonces yo sé que muchas personas que fueron al curso, de hecho, empezaban ahí como su motivación. Era como, vale, tengo miedo, pero ya cuando vaya al curso a ver si ya se me quita, ¿no? Y yo en mi caso era ya como para mí mi punto y final. Era como, no, esto aquí acaba, esto va a ser definitivo para mí. Me lo automarqué como meta final y entonces me apunté. Me apunté al curso, fui al curso, eran 2 días, el primer día era todo teórico, además me encantó porque el primer día, como decía Alfonso, ¿no? Os voy a enseñar todo como si fuerais jóvenes pilotos. El mismo tipo de formación teórica y demás que se le enseña a los pilotos durante los 3 primeros meses y tal. Y la verdad que estuvo genial, o sea, sobre todo información muy técnica del avión. Evidentemente, otra cosa, por ejemplo, a mí que me ayudó mucho, que esto sí que creo que se vio en el curso, pero por si acaso a mí me sirvió mucho, el hecho de pensar, cuando tú vas en un avión, obviamente, claro, los que tenemos miedo a volar pensamos, y sobre todo me di cuenta con una chica que estaba en el curso, pues que eso flota porque sí, ¿no? Magia, eso es magia, flota. Y de hecho había una chica en el curso porque además éramos 12 y yo pensaba que todos tenían miedo a lo mismo que yo. Todos eran, seguro que la gente iba a tener miedo pues al despegue o tal, pero no, cada uno tenía miedo a una cosa distinta del avión, una a las, yo qué sé, pues uno a que le diera ahí una enfermedad o le pasara algo dentro del avión y de repente no tardaran tiempo en bajar, entonces le entraba ansiedad de pensar que estaba ahí encerrado, otro era el despegue, otro el aterrizaje, en fin, era muy diferente todo. Me sorprendió y además cada uno contábamos la experiencia del porqué y cada uno tenía motivaciones totalmente diferentes. Incluso había gente que volaba asiduamente pero cada vez le estaba cogiendo más, en fin. Bueno, pues había una de ellas incluso que comentaba que ella, para no desequilibrar el avión,
durante todo el vuelo levantaba los pies y se quedaba con las piernas así, porque si pisaba podía desequilibrar el avión. Fijaos lo que hace el cerebro con nosotros, qué cruel, ¿no? Estar tan agarrotado, porque claro, eso no podía volar, eso que pesa tanto, ¿cómo se levanta? Entonces yo de hecho a la vuelta fui con ella y fijaos, es que en el fondo de repente fue como bloom, es que el aire no es la nada. Claro, tú ves volar y dices, está volando en la nada, ¿cómo eso puede volar? Entonces yo a esta chica, de hecho, se lo comparé con un submarino, no sé por qué, me vino la inspiración y es que hasta yo misma dije, es verdad, o sea, yo misma con mi propio ejemplo me autoayudé aún más. ¿Y por qué digo esto? Porque tenéis que pensar que el avión, en el fondo, el aire no es la nada. Igual que el agua es H2O y por eso la vemos, porque es algo visual, el H2O se ve, el agua se ve, son moléculas que se ven, el aire es O2, entonces no se ve, es transparente, pero yo hago así, pero está aquí, es O2 igual, no es la nada. Entonces, el avión lo que va es como un submarino atravesando el agua, necesita velocidad, necesita alas para poder mantenerse y para poder despegar, igual que un barco necesita un motor, o sea, un submarino necesita un motor para atravesar el agua. Entonces, un avión necesita las alas para atravesar el aire, el O2. ¿Qué pasa? Que se queda suspendido entre arriba y abajo. Si lo pudiéramos ver igual que vemos el agua, nos quedaríamos tranquilos de saber que arriba y abajo y a los dos lados hay algo. Pero como es transparente al final, te queda la sensación de que voy colgando. No vas colgando. Estás totalmente suspendido por las fuerzas de la gravedad y de todo. Entonces, imagina que en lugar de ser un... Porque muchas veces me decían, no, es como una carretera y las turbulencias son los baches, ¿vale? Y además, de hecho, las turbulencias de verdad, si les tenéis algún tipo de miedo, no les tengáis ningún tipo de miedo. O sea, durante el curso nos explicaron a muerte como turbulencias incluso, o sea, brutales, que son... Ellos lo único que hacen es que tapan el café. Decía, nosotros las turbulencias las categorizamos de si es muy heavy, tapas el café, para que no te salte y ya está, no hay ningún tipo de problema. Luego nos dieron, ya os digo, toda la información teórica y la práctica. Los aviones van totalmente controlados desde que sales hasta que llegas. Bueno, estuvo también un controlador hablándonos, fue espectacular. O sea, lo que yo aprendí ahí de aviación, de los mapas de aviación, de historia de la aviación, bueno, fue chulísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya tu cerebro no rellena eso, o sea, lo que le falta con imaginación, sino con información real. Desde el despegue, todo. De hecho, yo ahora mismo, el segundo día, por cierto, era volar directamente. El vuelo de ida, que había gente que todavía iba muy asustada, y el de la vuelta, que ya volvíamos como si nada. Yo reconozco que en los dos vuelos fui bien, porque aparte vas con él y con una psicóloga, por si acaso te pasa tal, te enseñan técnicas de control de ansiedad. Pero reconozco que en mi caso, yo os digo, como era un punto y final, estaba tan mentalizada de que es que necesitaba eso. De hecho, hablaba con un compañero al lado, le contaba un poco mi historia profesional y me decía, pues no pareces una persona que tenga miedo, ¿no? Que pudiera tener miedo a volar. Digo, pues para que veas, lo que pasa es que mi miedo a volar no era de la persona que soy hoy. Mi miedo a volar viene de la persona que yo era hace, 9 años. No tenía ni hijos, no tenía... Es que era otra vida totalmente diferente a la mía. No había pasado un montón de vicisitudes que después he pasado, entonces no tenía herramientas que tengo ahora, pero el cerebro pues se bloquea y punto. Entonces la persona que soy hoy no puede tener miedo a volar, no puede ser. Y eso, entonces, por ejemplo, a mí en el despegue me sirvió y me ayudó muchísimo entender, aparte de que de verdad vamos tan controlados, que yo reconozco que fue cuando salí del avión, cuando fui ya en el taxi, cuando decía, ay Dios mío, ahora no me controla nadie. He pasado de estar como súper protegidísimo por todos, porque la seguridad es lo que más prima a unos niveles absolutamente brutales. O sea, yo era como de qué a gusto estoy, qué tranquila voy. Y sobre todo el entender eso, que no vas volando de la nada. Y luego también me gustó mucho, por ejemplo, un ejemplo del despegue y el aterrizaje, por ejemplo, de las águilas, de los pájaros, de los búhos, todos tienen las alas, pero al aterrizar o al despegar las abren para poder hacer más, necesitan más longitud de ala y más capacidad para poder mover el viento. Entonces, cuando va a despegar el avión y cuando va a aterrizar, se despegan. De hecho, para poder volar, se quedan normal. Y a mí lo que me daba miedo, que era el sonido este del... que yo decía, Dios mío, vamos a 1000 por hora, no, el máximo son 300 por hora. Y además te iban contando, ¿no?, cómo vas pasando zonas. Cuando empiezas a despegar en la pista, ellos en la cabina escuchan V1, V1. Y eso es como si hasta ahí no ha habido ningún percance y no se ha encendido ninguna bombillita de nada, es que todo va bien. Con lo cual yo ya digo, pues si hemos pasado V1, es que va bien, ¿no? Cuando ya se levanta el morro, ya pasas V1, V1, te levantas a 300 por hora, las alas se abren, por eso ves el ruido, las alas, tal.
se va elevando, que además para mí el despegue duraba hasta que ya te decían que te quitaran los cinturones y me di cuenta de que no, eso se llama el ascenso, simplemente el despegue es hasta el momento en el que se retraen las... no me sale ahora, las ruedas, el tren de aterrizaje. Pues eso. Entonces, era como la sensación de cuando vas a un V1, ya asciendes, ya cada uno lleva su ruta marcada de antemano porque se han reunido para hablar de qué van a hacer, qué no van a hacer, dónde hay, bueno, gasolina tienen de sobra. O sea, es que es todo, de verdad, si vieres el más mínimo detalle de nivel, incluso hasta para cruzar el charco, que yo decía, pues que son muchas horas, nunca se separan a más de 3 horas máximo de cualquier aeropuerto, incluso en la parte sur, en la parte norte, donde haga falta, o sea, siempre tienen perfectamente controlado todo, o sea, es exagerado, imaginaos al mayor controlador de mentes y de todo, que todo salga bien, un padre como que es un exagerado sobreprotector, pues eso. O sea, fijaos, yo sí me quedé tranquila. Bueno, pues eso, cuando hace V1 sube, ya marca V2 y ya se va a dar. Entonces yo, claro, yo decía, fijaos, a mí que me daba miedo justamente esa parte, el hecho de saber que se elevaba para mí significaba y ahora es cuando nos podemos matar, ¿no? Y sin embargo ahora, cuando voy en plan de, o sea, os lo juro, ya la sensación no es de, ay, qué miedo, sino que digo, toma, dale, 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 porque cuando se eleva pienso, todo va bien. Si se ha elevado de momento es que todo ha ido bien y no ha habido ninguna señal rara. Y si antes de V2 se encendiera algún tipo de señal rara, que mira que han hecho antes la ITV, imaginaos que os hicierais la ITV en vuestro propio coche todos los días, pero bueno, si aún así da algún problema, tienen desde V2 ya volando, ya volverían a aterrizar. O sea que si no has tenido ni que volver a aterrizar, y has despegado bien, es que en principio todo va bien. Y luego las turbulencias de verdad, o sea, ya os digo, nada, o sea, yo ahí sí que no, es verdad que claro, que eso es tucu, son baches en el aire, son vacíos de aire, puede ser por varias razones. Además también te explican en el curso cuáles son las razones que originan todos los tipos de turbulencia, desde que un avión haya dejado su paso, su estela, o sea, un montón de ellas. Desde que el suelo haga mucho calor, por ejemplo, en tierra, entonces el aire sube diferente, se forman, en fin. Es una pasada y totalmente recomendable. Entonces, pues el avión va... También aprendes perfectamente la distancia entre los aviones, o sea, es una seguridad. Imaginaos que tú vas conduciendo en una autovía y nadie te dejara ir a menos de, yo qué sé, 1 kilómetro del coche anterior. Prohibido. O sea, incluso, o sea, para todo ya os digo, es que es brutal. O sea, en el momento ya que se mete el aterrizaje ya se pone el piloto automático, incluso en el ascenso. O sea que, de verdad, bueno... En resumen, os recomiendo, si de verdad tenéis muchísimo miedo, que analicéis cuáles son vuestros frenos o dónde está el origen, dónde pensáis que habéis visto, que habéis oído, ¿vale? Sobre todo que veáis a nivel emocional por qué tenéis miedo realmente, cuál es la razón de ese miedo, de qué viene, que te dé miedo hacer cosas en la vida, moverte, volar o otro tipo de cosas. En relación incluso a lo que haces que no parezca tener nada que ver con aviación o con lo que sea. En mi caso os digo, pues eso, ¿no? El miedo de despegarme como de la sensación de mi familia, en fin, de mis miedos y de los suyos. Un montón de cosas que vas a ir analizando y luego además, evidentemente, si podéis poner vídeos, imágenes y todo, no catastrofistas, porque de verdad es que catástrofes podéis ver de cualquier cosa, no solo de aviones, evidentemente. Luego también es verdad que nos contaron sobre estadísticas, pero después de habernos formado ya tanto que ya era como, vale, guay. Y veías además, te ponían las carreteras como las tienen ellos, en fin, es un control tan riguroso y tan absoluto que es hasta, ya os digo, que una vez que yo salí del avión yo decía, Dios mío, el taxista, y me acuerdo que además vino el taxista toda leche a mi casa después del curso cuando volvimos, yo decía, este hombre, a toda velocidad, digo, ahora encima voy a coger miedo a los taxistas, perdón a los taxistas que estén viendo esto. No, pero fue la sensación de... Oye, y yo como sé que tú te has reciclado cada 6 meses y que has hecho cursos y que además estás sometido a controles de todo tipo y que además sois un equipo, que además cada uno come una cosa diferente para que no se siente mal, cada uno chequea una cosa diferente para tal, en fin. Y luego, pues ya como sumo final os recomiendo, por supuesto, si veis que no podéis todavía terminar de perder ese miedo, os recomiendo el curso de verdad de Alfonso, Perdiendo el miedo a volar. No sé si a lo mejor algún día incluso le trinco para que os hable él un poco por aquí, si os apetece, ponérmelo en los comentarios, porque luego a raíz de eso he hablado también varias veces con él.
O sea que si queréis, está dispuesto seguro a que le haga una entrevista. Pero verdad, lo recomiendo 100%, y sobre todo la sensación, esto sí que merece la pena que lo recalque, porque cuando yo ya me subí en el avión, estaba arriba, estaba por encima de las nubes, me emocioné. O sea, una sensación de lo he conseguido, que cada vez que, por ejemplo, ahora mismo tengo miedo de enfrentarme a lo que sea, me acuerdo de esa sensación emocional de... O sea, yo reconozco que pensé, ¡guau! Eres la hostia. Tal cual, ¿eh? Y hice así, me choqué los 5. O sea, fue una sensación de un subidón, pero por otro lado tan emocionante, de ver que eres capaz de conseguir cosas que te veías incapaz 100%, y que has destruido una creencia limitante que te limitaba, que era tan incapacitante, ¿no? Y eso lo puedes extrapolar a un montón de situaciones que te dan miedo y dices, no, es que yo ya no tengo miedo. Es que el miedo, ¿cuál es? A morirme. Si es que, mira, en el fondo yo decía, ¿para qué vas a estar todo el día agarrotado en un avión? ¡Ay, me va a pasar algo, me va a pasar algo! Vive en el momento, vive en el presente. Si pasa algo y ves que de repente va a pasar algo y por lo que sea ves a alguien que necesita ayuda, o de repente saltan las alarmas de todo, pues en ese momento actívate y decide qué tienes que hacer y qué no, ya con todos los recursos disponibles, no ahí ya agarrotado de estar todo el día destrozado pensando tanto días antes, drogándote después, ¿no? Si tú simplemente estás pensando en lo que va a pasar, imaginando y rellenando huecos, estás con ansiedad, estás pensando en el futuro. Si vives en el presente, si estás simplemente, pues ahora mismo ahora mismo estoy mirando por la ventana, ahora mismo estoy disfrutando de, mira cómo se eleva, esto es como un pájaro, soy un pájaro que va volando. Oye, pues cómo mola, ¿no? Saber que te sientes seguro y que encima voy a ver el cielo y voy a ver cosas que otras personas no ven y veo la ciudad de otra perspectiva. ¿Ha pasado algo realmente? ¿Me han dicho algo horrible? ¿Ha ocurrido algo que no hubiera pasado en mi mente? No. Entonces, ¿para qué te vas a estresar antes de que ocurra nada? Espérate y reserva todos tus recursos, no en un avión, sino a lo largo de la vida. Si yo voy por la calle no voy pensando de repente, uy, y ahora justo piso y cruzo la acera y me atropella una moto. No, yo no voy anticipándome así a los acontecimientos. Intento ser precavida, voy mirando y tal. Pero si en algún momento yo estoy tan normal y veo que pasa algo, ocurre algo, en ese momento ya me encargaré de intentar solucionarlo. Pero no intentes solucionar cosas que no han pasado. No te agarrotes sufriendo por cosas que no han pasado y que posiblemente nunca pasen. Y si tienen que pasar, te va a pasar igual. Te vas a morir igual. Por desgracia, nos vamos a morir. Te va a pasar igual en tu casa, que en un avión, que donde sea. Si te tiene que pasar, te va a pasar. Entonces, hasta que eso pase, no te prives y no te limites de lo que es la vida. Y además, mira, desde aquí tengo que agradecer que una alumna mía vino, Neusa Parisi, además, a un curso de maquillaje y me regaló luego esta pulserita, no sé si se verá, es un mundo, y me dijo, mira, te lo regalo porque como has perdido tu miedo a volar, ahora ya puedes ir libre por el mundo, y esa sensación de libertad, de saber que ahora sí puedo volar. Y de hecho hubo un tiempo en el que me emocionaba tanto, ¿no?, que yo firmaba en plan de Ana Parisi y ponía abajo, sin miedo a volar, en la vida. Y por supuesto en el avión. Así que nada más, que espero que este vídeo os haya sido de utilidad, que os haya servido, que os haya motivado, que os haya inspirado de alguna manera. Solo espero que de verdad, si tenéis este miedo incapacitante, tratéis de averiguar las razones y demás, porque todos los recursos que necesitamos están dentro de nosotros. Y luego una cosa también fundamental que aprendí en el curso, ¿no?, cómo pasar de ese sistema simpático de la ansiedad al sistema parasimpático. La única puerta que tenemos es la respiración para calmarnos, pero en el hecho de que tú cambies la respiración, cambia el cuerpo, le fuerzas y empiezas a tener otro tipo de pensamientos. Y si no es el propio pensamiento, simplemente lo que os decía, si vives en el presente y si tú tienes unos pensamientos nada catastrofistas, sino positivos, porque igual que piensas, y si sale mal, trata de pensar, y si sale bien, lo que voy a disfrutar, ¿qué? Y de eso se trata. Así que bueno, pues nada, que cualquier cosa me decís, espero vuestros comentarios y bueno, que ya me contaréis si conseguís superar vuestros miedos, vuestro miedo a volar. De verdad que es una experiencia increíble, y el hecho de saber que lo puedes conseguir te da una fuerza y un coraje que eso no lo sabe nadie. No está pagado. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Deditos arriba si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal
Si os ha gustado también, recomendadle este vídeo a todo el mundo que conozcáis que pueda tener algún tipo de fobia a volar o de miedos a volar. Y bueno, y de verdad os recomiendo la página de perdiendoelmiedoavolar.com, sin lugar a dudas, 1000 por 1000 recomendado. Y eso que él decía en el curso, ¿no? Dice, yo no puedo venir aquí y la persona que está súper asustada cogerle y sacarle yo el miedo por la boca, ¿no? No consiste en eso. Tienes que tener tú la motivación y tú las ganas de querer superarlo. Y con esto, de verdad, con ese deseo ardiente y esa fe además en ti mismo, se consigue todo. Y luego lo extrapolas a otras cosas de la vida y ya es brutal. Ya eres imparable. Así que bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. No me enrollo más. Un besito, chao.